Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. En este nuestro treceavo programa, hablaremos sobre una de las bibliotecas más destacadas del país por su labor de conservación, investigación y difusión del patrimonio documental de México. Me refiero a la Biblioteca Histórica José María Lafragua, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para platicar sobre sus actividades, funciones y colecciones, nos acompaña su directora, la maestra Mercedes Isabel Salomón Salazar. Bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Hola Jacqueline, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad de dar a conocer para gente que no la conoce la biblioteca. Muchas gracias, maestra. Hablar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla implica indudablemente retornar a la conformación de lo que hoy conocemos como México. Representa avanzar en la historia de importantes movimientos sociales y políticos en la búsqueda por transformar la educación en beneficio de la comunidad, lo cual por supuesto nos recuerda su lucha por lograr la autonomía universitaria. En este camino que inicia en el siglo XVI, los documentos generados en su momento y que con el tiempo se convirtieron en patrimonio histórico, también exigieron su justo lugar. Ninguno mejor que la Biblioteca Histórica José María Lafragua. ¿Podría contarnos, maestra, un poco sobre la historia de esta biblioteca? Sí, pues mira, como bien mencionas, nuestro fondo de origen lo constituye justamente la colección bibliográfica y documental de los jesuitas. Desde el siglo XVI, cuando empezaron a instalarse en Puebla, recibieron una importante donación de un mercader de grana cochinilla, Melchor de Covarrubias, quien les hereda a los jesuitas una buena cantidad de dinero para robustecer la incipiente biblioteca que empezaban a conformar los jesuitas. Entonces esto les permitió a los jesuitas hacerse de importantes obras que en ese momento había en el siglo XVI y en el siglo XVII, y conformaron pues una pequeña biblioteca la cual hemos estado tratando de rastrear dónde fue originalmente, ¿no? Porque bueno, el edificio ahorita que ustedes están viendo, pues corresponde ya a una sala decimonónica. Entonces debió haber estado en otro de los patios y posiblemente en planta alta. Lo que es interesante de esta biblioteca es que siempre ha estado vinculada a una institución educativa. Entonces, cuando fue la expulsión de los jesuitas, digamos que los libros siguieron aquí, pero empezaron a estar vinculados a una nueva institución que fue el Real Colegio Carolino, que eso ya fue en honor a Carlos IV. Carlos III es el que los expulsa, pero Carlos IV ya se le da a este edificio ese nombre, incluso en Puebla se le conoce como el edificio Carolino, y empieza a crecer de nuevo a crecer su fondo bibliográfico bajo otra perspectiva, ¿no? De otra institución educativa, que no tuvo mucho éxito porque solo duró unos 30 años, y pronto empezó a llegar la idea de plantearnos que fuera el Colegio del Estado. Ya como Colegio del Estado, a partir de 1825, empieza una visión distinta de la educación, ¿no? Entonces ya se busca romper con esos vínculos virreinales, con una educación católica, religiosa, y empiezan a buscar como una educación más nacionalista, que se va a ir fraguando a lo largo del siglo XIX. Entonces, a partir de que se vuelve Colegio del Estado, pues empieza a haber un cambio, porque se empiezan a traer nuevas carreras que estudiar, y entonces hay que abastecer al Colegio del Estado con los materiales para que sus alumnos puedan estudiar. Entonces es una época en la que el Colegio del Estado adquiere muchas ediciones europeas, principalmente francesas, por lo cual vemos que estaban a la vanguardia de lo que se estaba estudiando en el siglo XIX en Europa.
La gente aquí estudiaba en otros idiomas, en inglés, mucho en francés, especialmente el área médica. Entonces, fue un importante progreso para el Colegio del Estado en la ciudad, ¿no? El impacto que esto tuvo. Ahora, además, durante este siglo, es importante comentar que viene una donación importante, más o menos en los años 60 del siglo XIX, cuando viene el proceso de exclaustración, porque se vienen y se incorporan al Colegio del Estado los fondos de los conventos masculinos. Entonces, viene una cosa extraña, porque por un lado está la apuesta de una búsqueda nacionalista con información nueva, reciente, lo que está en ese momento en Europa, y al mismo tiempo se incorpora un fondo antiguo, que de alguna manera es visto en ese momento como pues el libro viejo, ¿no? O sea, en ese momento no era del gran interés para el Colegio del Estado. Sin embargo, una de las cosas que vemos que fue buena a favor es que el hecho de que la hayan dejado como, bueno, luego lo catalogamos, bueno, luego lo clasificamos, es que lo dejaron un poco ignorado. Y al dejarlo ignorado se preservó. Por lo menos no se deshicieron de él. Y eso permitió que se conservara mucho ese fondo documental, que es muy robusto, la verdad. Parte del fondo antiguo importante que tiene la biblioteca lo constituye el fondo de desamortización. Asimismo, pues empezaron a haber otras donaciones tanto en el siglo XIX como en el principio del siglo XX, porque se empezaron a formar gentes importantes tanto en la ciudad, o sea, lo que fueron gobernadores, que fueron directores del propio Colegio del Estado, quienes fueron donando sus bibliotecas al Colegio del Estado en agradecimiento a su alma mater, ¿no? Y uno de ellos, pues, fue uno de los anteriores bibliotecarios de este colegio, que fue José María Lafragua, y de ahí viene nuestro nombre. Él, obviamente, fue una persona un ministro de Relaciones Exteriores en México, que se formó acá en el Colegio del Estado y fue, digamos, tuvo la función de director de la biblioteca, aunque en ese entonces no se llamaba director, se llamaba bibliotecario. Entonces, en cariño, cuando él se va a la Ciudad de México, al no tener descendencia, deja la mitad de su biblioteca a la Biblioteca Nacional de México y la otra parte la deja a Puebla. Y obviamente también deja un monto de dinero que permite al Colegio del Estado volverse a hacer de nuevos materiales, importantes ediciones Princeps que están en Europa, con lo cual se vuelve a robustecer la adquisición de materiales durante ese siglo. Entonces, ya en 1874, el Colegio del Estado está en posibilidades de abrirla de forma pública, no solamente como para sus alumnos, sino como abrirla ya al servicio de la ciudad. Entonces, esta sala que ustedes están viendo atrás de mí es la que se inaugura el 14 de septiembre de 1874 y ya se abre para consulta, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XX, pues vamos a tener esas incorporaciones de esas bibliotecas de gentes importantes que la van a ir robusteciendo. Por ejemplo, si viene la de un abogado, pues entran muchos libros de derecho. Y si viene de otra persona, por ejemplo, un médico, pues viene mucho material de medicina. Y pues así va creciendo, o sea, va creciendo la colección bibliográfica. Entrando mediados del siglo XIX, XX, ya casi los 60, es cuando la universidad, que ya se vuelve universidad, empieza a ver la necesidad de tener bibliotecas de facultad, pues se crea la Dirección General de Bibliotecas. Y con eso se empieza a separar lo que es el fondo antiguo de lo que son lo que son bibliotecas para uso de los estudiantes, ¿no? Entonces se empieza a hacer esa distinción, la biblioteca se queda fuera de lo que es la Dirección General de Bibliotecas. De hecho, nosotros reportamos a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, no a la DGB, y así se empieza a distinguir. Entonces, todo lo que estaba de fondo antiguo en esas pequeñas bibliotecas de facultad, pues se traen acá y lo que se considera que está más circulando para los estudiantes sale a las demás bibliotecas.
y así es como ya se considera biblioteca histórica. Y así es como llegamos más o menos al siglo XX de esta institución, y aún todavía en el siglo XX sigue creciendo, todavía alcanza a tener la donación se incorpora todo el fondo bibliográfico, documental y material gráfico de la Academia de Bellas Artes de Puebla, también de la Biblioteca Franklin, y también muy recientemente, que ya me tocó a mí, la biblioteca de la doctora Carmen Millán, que fue la primera mujer en estar en la Academia Mexicana de la Lengua. Y en este proceso de conformación del acervo de la biblioteca y también pensando en esta división que nos comenta, maestra, de cómo son los criterios para seleccionar los libros que pueden y no entrar en su acervo, porque hemos platicado en otros programas de la serie justamente esto, que a pesar de que los libros tengan un valor histórico, no todos pueden formar parte de un acervo. ¿Cómo es el criterio? ¿Cómo son las medidas que ustedes toman para saber qué sí y qué no? ¿Y qué pasa con esos libros que no entran a su colección? Bueno, pues lo que nosotros tratamos realmente es de aceptar libros que realmente entren dentro del rango del libro antiguo, pero también aceptamos los que son del siglo XIX, porque ya es un fondo muy importante. A veces llegamos a tener pues donaciones en las que vienen, incluso de 1 o 2 ejemplares, que vienen libros que ya tenemos y no importa, pero pues preferentemente preferimos los que no tenemos, ¿no? Pero también ha habido casos como por ejemplo el caso de la donación de Carmen Millán, que es muy importante porque las ediciones primeras del siglo XX pues se están volviendo ya piezas muy importantes, muy valiosas algunas, y que ahorita en muchas bibliotecas personales pues están quedándose como de nuevo el libro viejo, o sea, el que ya no queremos. Los estudiantes ahora pues están muy acostumbrados a leer ya en digital, entonces el libro de esa época ya no lo quieren tanto. Y las bibliotecas universitarias pues tampoco lo quieren porque no lo están buscando los estudiantes. Sin embargo, ya hay muchos estudios. Hay gente que está estudiando e investigando justamente este tipo de ediciones. Incluso hay unas que valen muchísimo solo por los diseños de sus portadas. Entonces tenemos que de alguna manera empezar a ver que esta biblioteca tenía que crecer también y empezar a albergar esos fondos que si no se van a perder. Es que eso es muy importante. Entonces, aceptar la colección de Carmen Millán, que ella pues fue una coleccionista exactamente de esa época, es importante, ¿no? Entonces, depende, hay que ver, hay que estudiar primero de qué se trata la colección o de qué se trata el libro en particular y ver si puede o no entrar, ¿no? Si hay unos que, por ejemplo, sí nos han dicho y realmente no embonan ni siquiera con el corpus general que se resguarda, ¿no? Entonces, sí analizamos caso por caso, ¿no? Localizar una biblioteca en un inmueble histórico, si bien remarca su identidad, nos habla también de su historia, representa de cierta manera desafíos. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de adecuación del espacio para el manejo, la preservación y el mantenimiento de las colecciones? Bueno, pues es un tema, todo un tema. Bueno, ahorita tú estás viendo la sala histórica. Obviamente este fue el refectorio de los jesuitas y en el siglo XIX pues deciden hacer esta sala que es muy hermosa, pero tiene muchas problemáticas. O sea, realmente es una biblioteca que siempre nos pone a estarla cuidando, porque sí exige, ¿no? Su propia materialidad de que es madera, pues hay que estarla vigilando todo el tiempo de no tener ciertas afecciones como por ejemplo un ataque de insectos, ¿no? O de termita, un de polilla, cosas de esas. Entonces, ya de entrada esto te pone con una problemática. La otra es pues que son bibliotecas muy románticas que a veces les cuesta mucho trabajo tener ahora la visión, pues, de lo nuevo.
O sea, mete en un edificio histórico un Wi-Fi para que tengas internet. O sea, sí nos cuesta un poquito de trabajo ese toma de decisiones, ¿no? O decir, bueno, hay cosas que no las podemos cambiar, no las podemos modificar. El hecho de, por ejemplo, de cambiar las luces, que ahorita ya lo migramos a LED, pues fue otro reto. Y siempre también hay que estar cuidando esa parte de las cuestiones eléctricas. Ahora, los edificios históricos pues siempre nos ponen en esos dilemas porque no es tan fácil intervenirlos. O sea, hay veces que necesitamos tener autorizaciones del INAH para hacer alguna intervención mayor o supervisión en algunas cosas, y las otras es pues hacer adecuaciones. No es tan fácil, ¿no? No es decir, bueno, no puedo tirar esta pared nada más porque sí, sino que a veces son las que están sosteniendo el edificio. Entonces, nosotros no podemos hacer muchos cambios si no tenemos atrás de respaldo infraestructura universitaria asesorándonos, ¿no? Y prácticamente queda en manos de ellos cualquier cosa que se hace. Estos edificios también han sufrido mucho a partir de sismos y de terremotos, y esos también han a veces cambiado pues parte de su fisonomía, porque cuando fue el terremoto de 1998 y este edificio fue uno de los más afectados, pues sí se tuvieron que hacer como muchos cambios para ponerlo más robusto, ¿no? O sea, que tuviera más solidez la carga de todo el edificio. Entonces, sí pone sus grandes retos los edificios históricos, ¿no? Y luego, pues, equiparlos y luego decir, bueno, cuando se pusieron las salas en el siglo XIX o en el siglo XX, pues no se pensó en muchas cuestiones como, por ejemplo, tener espacios para limpieza, poner agua, ¿no? Tener lugares, y a veces eso nos cuesta mucho trabajo y no lo podemos implementar tan fácilmente. Entonces, pues maniobramos lo mejor que se puede dentro de sus limitaciones, ¿no? Y también dentro de este desafío mucho tiene que ver el personal que trabaja en las bibliotecas y que a veces dejamos un poco de lado pensando en que los libros llegan porque sí, y también intervienen en la medida en la que pueden llevar a cabo lo que bien nos comenta, cómo resguardar este libro, cómo tratarlo. ¿Qué profesionales y qué perfil tiene un profesional que trabaja en la biblioteca? Bueno, mira, la verdad es que tenemos un grupo multidisciplinario. Te mentiría si dijéramos es que en la biblioteca solo debe de haber bibliotecarios. Pues no. Y menos en una ciudad en donde no tenemos esa formación de biblioteconomía como oferta educativa. Entonces nos hemos conformado pues por gente que tiene especialidades en humanidades, en ciencias sociales, en historia. Sí tenemos bibliotecónomos, por supuesto. También tenemos gente del área administrativa. Entonces somos, y del área de tecnologías de la información, porque como te digo, pues ya las bibliotecas estamos creciendo en un ámbito que ya no podemos ignorar también esa parte tecnológica, ¿no? Entonces somos un grupo mixto realmente, pero todos, ya sea que vengan de un área de ciencias sociales hasta incluso de biblioteconomía, tienen que aprender a vivir y a convivir con esta biblioteca en particular. La tienen que conocer, tienen que quererla, tenemos que hacer esa labor de capacitarlos, de que vayan conociendo el fondo, que lo vayan haciendo como pues su lugar a donde viven, porque realmente pasan 8 horas diarias aquí, ¿no? Entonces, realmente nosotros hacemos eso. Y de hecho la biblioteca, una de las cosas que ha tenido como objetivo es estar ofreciendo continuamente capacitación vinculada a temas del libro antiguo. Esa capacitación, independientemente de que sirve al público en general o que sirve para otros colegas que trabajan en otras bibliotecas, sirven para capacitar a nuestra gente. Entonces siempre eso es algo que desde que estaba el anterior director, él se planteó y se ha mantenido, y creo que eso nos hace que al final tengamos un grupo de trabajo que está
bien, está parejo en cuanto a capacitación, ¿no? De lo que tiene que saber. Regresando un poco al tema de los fondos, ¿qué podemos encontrar en la biblioteca? Y estos, estas colecciones que se han ido conformando al paso de los años. Pues mira, como te comenté al principio, una de las cosas que empieza para nosotros importante es el fondo documental y bibliográfico de los jesuitas. Eso constituye nuestro fondo de origen junto con lo que fue la pequeña colección del Real Colegio Carolino. También tenemos, bueno, dentro del Colegio de los Jesuitas, pues tenemos algunas pequeñas colecciones de sus 5 colegios que tuvieron, que son el Colegio del Espíritu Santo, el de San Jerónimo, San Ignacio, San Ildefonso y San Francisco Javier. Después también tenemos pues lo que es el Fondo Universidad, y el Fondo Universidad abarca lo que es el Colegio del Estado, que también ahí tenemos su biblioteca. Y dentro de la Universidad de Puebla, pues tenemos lo que ya te comenté, la Academia de Bellas Artes, que esa involucra un fondo documental, un fondo bibliográfico y un fondo de material gráfico que utilizaban los alumnos como modelos para la enseñanza del dibujo. También tenemos pues el fondo de desamortización, que involucra pues todos los conventos, principalmente conventos masculinos. Tenemos uno que otro ejemplar suelto de conventos femeninos, pero esos más bien fueron a dar a otro lado. Entonces ahí tenemos ese fondo importante de los jesuitas, digo, de San Agustín, de los franciscanos, de los carmelitas, de los dominicos, de San Felipe Neri, de los betlemitas. Todos esos tenemos. Y también tenemos lo que son el fondo legados y donaciones, que están conformados por esas colecciones que te comenté, que son gente que nos han dejado sus bibliotecas. Algunos han sido catedráticos, gobernadores de Puebla, algunos ministros, incluso a nivel de México, gobernadores, cónsules, y también tenemos médicos, abogados. Todos ellos son los que conforman esas colecciones particulares. También te comenté la de Carmen Millán, ¿no? La Biblioteca Franklin, que fue una biblioteca pública. A mí me tocó ir a consultarla cuando estudiaba en la licenciatura. Y bueno, esa biblioteca ahora está integrada acá, ¿no? Entonces, más o menos ese es el fondo que tenemos. También tenemos un pequeño fondo documental de medicina y de farmacia, y también uno chiquito de la Academia Médico-Quirúrgica, y una de cuestiones de jurisprudencia. Son fondos chiquitos documentales, pero también están aquí. Sabemos que al paso de los años todo se va transformando y en esta medida la implementación de nueva tecnología, de las necesidades de los mismos usuarios llevan a las bibliotecas o a las instituciones a enfrentar ciertos desafíos y pensar en un futuro. En este sentido, ¿cuál es el futuro de los fondos y las colecciones de la biblioteca La Fragua en cuanto a la preservación de, de estos materiales? Okay. Bueno, pues tú sabes que los libros están hechos de materiales que al fin son orgánicos. Entonces, siempre están sujetos a un deterioro necesario en el tiempo. Nuestra labor es mantenerlos lo más tiempo que se pueda posible, bien, en buen estado de conservación, porque eso permite que generaciones futuras puedan tener acceso a ellos. Entonces, ese es uno de los ejes principales de la biblioteca, mantener siempre un programa de preservación y planes de conservación preventivos todo el tiempo. Para nosotros es más importante la conservación que la restauración.
La restauración, como bien sabes, es un proceso muy costoso y beneficia pues a un ejemplar, 2 ejemplares al año, bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí es importante hacerlo, pero no le apostamos a la restauración, le estamos apostando a la conservación. Entonces sí tenemos un planes a corto plazo, en donde realmente lo que estamos haciendo es haciendo un monitoreo continuo de los espacios de albergo. También hacemos programas de fumigación, especialmente en esta sala histórica. No tanto en donde tenemos el fondo antiguo, en esta sala en particular no lo tenemos exactamente porque siempre son susceptibles de ataques de insectos. También estamos haciendo un programa continuo de limpieza. Las bibliotecas siempre van a guardar polvo y por un lado lo quitas y por el otro lado se acumula, entonces siempre hay que estar limpiando estantería, los libros. Los libros a veces se tienen que limpiar de forma profunda, hoja por hoja. También hay que estar haciéndoles guardas, estuches de conservación, estando viendo qué se necesita de mejorar, por ejemplo, las condiciones de adquiriendo cajas, para mejorar que estén en mejor condición puestos en sus lugares en sus estanterías, ¿no? Entonces, eso nos permite mantenerlo todo el tiempo como vigilado y en actividad continua. Obviamente, dentro de este proceso de conservación nos interesa mucho que la biblioteca esté actualizada. Por eso pertenecemos tanto al Subcomité de Preservación Documental como al Seminario Permanente de Preservación Documental, porque estamos en contacto con gente que se dedica justamente a eso y así aprendemos y tenemos como un grupo de apoyo. Cuando tienes un problema dices, bueno, necesito ideas y entonces entre más gente que sabe y domina el tema, encuentras la mejor solución, ¿no? Entonces, el pertenecer a esos grupos nos ha permitido pues tener ese apoyo a la biblioteca, de tener asesorías, de tener ideas, de ser propositivos, de ayudar a otras instituciones también, porque siempre hay unas que pues saben menos que uno o que no saben o no tienen personal especializado. La biblioteca cuenta con un restaurador formado, entonces eso le permite hacer como cierto tipo de intervenciones a veces un poquito más grandes, ¿no? Y también tiene un laboratorio de restauración que también hace la restauración mayor, pero a veces hay instituciones que no tienen eso y pues hay que apoyarlas en ese sentido. Ahora, a nivel de mediano plazo, pues sí nos interesa rescatar. Nosotros heredamos de hace muchos años libros que fueron separados por determinadas afectaciones microbiológicas. Entonces, también lo que queremos es trabajar más en ese aspecto para recuperar la mayoría de esos libros y que se vuelvan a restaurar al punto de que circulen, de que puedan entrar de nuevo a la consulta. Algunos de ellos salen, los catalogamos y luego alguien los pide. Entonces es muy importante ese rescate de esos fondos que pues mucho tiempo estuvieron aislados, porque se aislaron pensando que pues hay que restaurarlos, pues sí, pero pues llegó un momento en que la restauración fue incosteable, ¿no? Entonces hay que darles los tratamientos necesarios para ponerlos en circulación. Y bueno, los que estén en una situación pues más precaria porque su ataque microbiológico sea mayor, bueno, tratar de hacer algo para frenarlo en la medida de lo posible. En algunos casos, estudiar la situación de qué tipo de libro es, qué edición es, ver si tenemos otras en el fondo y en determinado caso también optar por su digitalización para rescatarlo, porque cuando ya tienes un problema mayor microbiológico, pues esos papeles están destinados a desaparecer, ¿no? Se van deshaciendo con el tiempo. Entonces lo que queremos es pues frenar eso en el corto plazo, más corto y mediano, porque algunos ya lo estamos haciendo, y mediano plazo pues porque no podemos hacer todos de un jalón, ¿no? También a propósito de este proceso de digitalización que sin duda
representa un gran reto para acercar al público en estos libros antiguos y trasladarlos a la parte tecnológica y con esta convicción que tiene la Biblioteca La Fragua de acercar los archivos históricos, han integrado algunos de estos documentos a un repositorio digital del que me gustaría que nos comentara a qué se refiere y qué es el repositorio digital Memórica México Haz Memoria. Bueno, pues es una propuesta que inició la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con la idea de juntar hacer un repositorio de la memoria de nuestro país, principalmente documentos que estén vinculados a entender nuestra historia. Entonces, al participar con ellos, bueno, pues lo que estamos tratando de hacer es sumar varios libros y varios documentos importantes que abonan en esa temática para que más gente la conozca. Para nosotros, bueno, independientemente de que nosotros tenemos nuestra colección digital, pues es importante que a veces esos mismos documentos estén en otros repositorios porque son como otras ventanas adicionales que tienes para que la gente te conozca, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy interesante, muy robusto en cuanto al trabajo que están haciendo sistemático de la información. Hemos aprendido mucho con ellos, la verdad. Como que al principio pensamos como que nosotros les íbamos a dar y nada más, y no es cierto. La verdad hemos aprendido, nos han puesto, es un proyecto que nos ha puesto a replantearnos cómo estábamos manejando nosotros nuestros propios metadatos. Entonces, esos proyectos siempre son la oportunidad de crecer. Entonces, es un proyecto que permite eso. Ojalá más instituciones se sumen para que haya más documentos sobre nuestra historia ahí. Hay unos que no, o sea, hay unos que tenemos que, bueno, podemos compartirlos o no y no abonan tanto, pero pues la verdad es que lo ideal sería hacer eso, ¿no? Que no solo que sean únicos, sino que realmente abonen a ese tema, pues para conocimiento de nuestra propia historia, ¿no? El tema de la digitalización es un tema que hemos aprendido a lo largo de esta serie como complicado, en tanto recursos económicos, estructuras o un tema de logística también, y que lleva a las instituciones a replantearse la forma de trabajo. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso, pensando en que la biblioteca La Fragua tiene una gran historia que es desde, como nos comenta, empieza desde el siglo XVI? ¿Cómo pasar de ese momento a transformarlo a lo que hoy conocemos en este mundo tecnológico? Pues no es fácil porque nosotros empezamos a hacer trabajos de digitalización hace ya mucho tiempo. El anterior director, a partir, aunque sea desde una cámara fotográfica, cuando no teníamos escáneres aéreos, le apostó a las colecciones digitales. Y pues obviamente él empezó digitalizando los documentos que eran más importantes y emblemáticos de la biblioteca, y lo cual es bueno, ¿no? Porque además de que la gente los conoce, pues también es una forma de acceso a ellos. Por ejemplo, los códices, pues es complicado estarlos, pues saca y saca y saca consulta y además una consulta pues que no tenga justificación por la delicadeza, porque son documentos únicos. Entonces tienes que cuidar esa parte, sin embargo no puedes negar que la gente quiera conocerlos. Entonces, pues empezó por ahí con esa apuesta. Después, cuando ya se creó el Departamento de Conservación, se empezaron a hacer como un planteamiento de que se necesitaba tener como una política de digitalización. O sea, ¿qué íbamos a digitalizar? Está bien que se hagan las joyas, pero ¿qué más? Entonces también se hicieron como determinados puntos. Por ejemplo, libros que están en peligro de
extinción o que por su uso, su demanda de consulta, pues los vuelve también susceptibles, ¿no? Dices, bueno, si teníamos una revista que se llama El Quijote, que cada rato los alumnos venían y venían y venían, y además cada vez que venían pedían digitalizaciones, entonces era cada rato llevar el mismo libro al área de digitalización por una imagen, por dos imágenes, entonces dices, bueno, tengo que analizar qué están necesitando esos estudiantes y ponérselos, porque si eso necesitan, pues se pone de forma digital. A veces aprovechamos y también digitalizamos para investigadores que vienen de fuera, vienen una semana, consultan cosas y quieren seguirlas trabajando en sus países. Entonces es muy difícil que se puedan quedar consultando el material de forma física. Entonces a veces lo que hacemos es, bueno, si ya se lo vamos a digitalizar, pues entonces de una vez lo colgamos en la red. Eso es para nosotros, ¿no? Otra cosa son otros documentos importantes que vamos viendo en el transcurso que tienen un valor especial o su unicidad. O sea, de repente los propios investigadores nos dicen, oigan, es que ustedes tienen este documento que no hay otro en el mundo. Si hay otra biblioteca, no sé, en Europa, que ya digitalizó el ejemplar, pues no tiene caso que nosotros subamos otra. Para eso ya está una versión digital, pero a lo mejor si nosotros tenemos uno que es único en el mundo, pues lo tenemos que poner para consulta, ¿no? Y sí, vamos encontrando gente que nos comenta que encontraron cosas interesantes en las colecciones digitales exactamente por eso. Ahora, otro punto que también nos interesa mucho crecer es la digitalización de fuentes que hablen sobre la historia local, la de Puebla. Eso también es otra de las cosas que estamos trabajando. A veces no podemos digitalizar tanto como quisiéramos, como tú dices, cuesta trabajo, son muchas horas, no solo de estar en el escáner digitalizando, sino tienes que hacer todo un respaldo de los archivos de preservación digital, luego hacer los recortes, hacer los derivados, estar haciendo la catalogación, ver cómo lo subes. Sí, tiene todo una cadena de trabajo atrás, ¿no? El chiste es que esté todo el tiempo creciendo y eso es lo que hemos estado haciendo y bueno, bueno, desde el año pasado que empezó la pandemia, pues no pudimos estar digitalizando tanto, aunque sí veníamos a digitalizar cuando alguien necesitaba algo, pero sí lo que hicimos fue revisar también toda la catalogación de esos documentos, esos metadatos que ponemos en las colecciones digitales, porque son los que ayudan para que la gente pueda localizar lo que tenemos, porque también de nada te sirve digitalizar si la gente no encuentra los recursos. Eso es muy importante. Y luego, pues también buscar que haya un reflejo también, por ejemplo, en el repositorio institucional de la universidad, porque eso llega también a otra área que es nuestra comunidad, ¿no? Eso también es importante. Y luego también estar desarrollando, pues, estar viendo esa política de preservación y tener en un buen lugar a resguardo los TIF, porque también no es bueno que digitalizas un documento y 3 años después dices, híjole, se tiene que volver a digitalizar porque ya los archivos se corrompieron, ya no se actualizaron, no, ¿sí? Entonces ya no te sirven. Eso es una de las cosas que también el reto digital te pone de frente. No lo puedes ignorar. O sea, así como la madera no puedes dejarla y se te llena de algún ataque de insecto, bueno, los archivos digitales también exigen su supervisión, ¿no? Y que también implica, sí, como bien lo comenta, implica un gran trabajo de profesionales, de tiempo, pero Es también, tipo, sí, infraestructura tecnológica y cuesta. exactamente. Sí, y es algo que a lo largo de esta serie me parece que es importante entender es en esa medida que las instituciones no trabajan por sí solas y que tienen como todos sus problemáticas y desafíos, pues tienen que salir adelante.
Pero también algo que hemos aprendido es la importancia de la vinculación entre instituciones. Y como también nos comentó al principio, cómo se crean redes de ayuda y en la medida de lo posible se comparten estos criterios y también ayuda a preservar los documentos. En esta medida, la Biblioteca La Fragua no es obviamente la excepción y se ha integrado a diversos comités. Uno de ellos es el proyecto internacional Códicis. ¿Nos puede contar de qué se trata? Sí, te cuento de ese, em, pero me gustaría comentarte de otro primero, que es otra red de la que nosotros nos benefició muchísimo, que es el proyecto Primeros Libros Impresos Americanos del siglo XVI en las bibliotecas del mundo. Ese proyecto que se hizo con apoyo de los tejanos fue otra red muy importante en el proyecto de digitalización, porque a veces los sajones nos llevan camino, bueno, pasos, zancadas adelante de nosotros. Entonces, la verdad es que el intervenir en ese proyecto nos permitió crecer mucho y entender mucho de cómo se hacen las colecciones digitales. Ese es un proyecto muy interesante porque reúne pues todos los libros impresos en México que quedan en el mundo. Entonces, eh, pues la verdad es que hemos aprendido mucho en ese sector con ellos de la mano y muchas bibliotecas mexicanas están participando en ese proyecto también. Y bueno, sobre tu pregunta de Códicis, pues Códicis es un proyecto muy interesante, el cual nos invitaron a formar parte la Universidad Católica de San Pablo en Perú. Códicis es el nombre que se le da al proyecto, pero en realidad se llama Fortalecimiento de Capacidades para la Recuperación y Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico de Latinoamérica. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Es que al unirnos varias instituciones, somos 9 socios, 2 socios de Perú, que es la Católica de San Pablo en Arequipa, la Universidad de Piura por medio de la Biblioteca y la Facultad de Humanidades, la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de México y también nosotros. En Bolivia tenemos la Universidad Católica de San Pablo, el Campus Tarija, la Universidad Mayor de San Andrés. En Italia está la Universidad de Estudios de Catania y en España está tanto la Universidad de Barcelona por medio de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales y la agencia de consultoría que se llama INCOMA. Bueno, pues el proyecto lo que hizo es empezar a hacer como un análisis de cómo está la situación en América Latina en cuanto a la conservación y rescate de fondos bibliográficos y documentales. Entonces, al reunirnos 6 sedes latinoamericanas, lo que vamos a tratar de hacer es generar un curso que esté más o menos enfocado a lo que es gestión y conservación de justamente estos acervos documentales y bajar la experiencia y las buenas prácticas de las sedes europeas. Entonces lo que vamos a hacer es primero hacer un análisis de la cuestión de cómo está, porque pues México tiene una situación muy distinta a la de Perú, muy distinta a la de Bolivia. Entonces tenemos que llegar como a entender como ese diagnóstico y entender qué nos hace falta. Tú no puedes coger un curso de desarrollo de colecciones patrimoniales de Barcelona y traerlo y ponerlo en México. No funciona, porque la realidad de los acervos de allá es muy distinto al que nosotros necesitamos. Entonces lo que queremos es como generar un curso que permita otra vez capacitar gente en nuestras comunidades, en nuestros entornos cercanos, en ese aspecto, pero que realmente atienda a necesidades de capacitación
las que son nuestras, ¿no? Entonces queremos llegar como a un producto que se aplique un poco a esas tres realidades latinoamericanas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer el año que entra es sacar ya un curso piloto en donde se va a, la gente que trabaja en estas sedes latinoamericanas van a recibir esa capacitación directo de las universidades europeas. Y una vez que los formen en un curso como experto o a lo mejor como un diplomado o como un máster o alguna cosa así, estamos viendo qué formato le vamos a dar, tendremos gente capacitada para que a la vez se replique ya de manera local. Entonces ya en el siguiente año, porque es un proyecto a 3 años, en 2023 podríamos hacer una réplica de ese curso, pero ya en nuestras propias sedes, teniendo todavía el apoyo de las universidades europeas y empezar a bajar esa información a nuestros colegas que conocemos, ¿no? Y que a veces necesitan de esa capacitación. Entonces la idea es empezar a hacer eso, es generar como una mayor capacitación, por eso es fortalecimiento en las capacidades, para que haya más gente que domine estos temas. Y además tenemos que entender que en nuestras instituciones hay rotación de personal. Entonces, eventualmente hay que volver a capacitar gente. Entonces, la idea es que nosotros podamos estar ofreciendo un curso que sirva para capacitar a esa nueva gente y nuevas generaciones y las que ahorita están. Porque también en muchas instituciones, incluso las que estamos participando, pues hemos tenido gente que se ha formado de vida en las bibliotecas, pero no porque realmente hayan estudiado una licenciatura, ¿no? Pues hay gente que entró porque a veces antes no se exigía un perfil académico específico. Entonces, pues venían, no sé, de haber estudiado solamente preparatoria, secundaria, y se quedaron toda una vida trabajando en las bibliotecas y a veces es la gente que más conoce las bibliotecas, sabe de los documentos, sabe dónde están, sabe qué se resguardan, pero no tienen esa formación. Entonces, este curso, digamos, también es para ellos, porque de alguna manera les compensas esa parte que ellos no tenían, pero hay gente que tiene la formación y le falta otra parte, ¿no? Por ejemplo, los informáticos, pues a lo mejor no saben tanto de conservación o al revés, los conservadores no saben tanto de informática o también necesitan robustecer su parte de gestión. Entonces, esa es la idea de ese proyecto, mejorar un poco en todos esos aspectos y bajarlo a más instituciones en México. A propósito de esta vinculación y de este proyecto que se tiene para llevarlo a nivel local y nacional, la Biblioteca José María Lafragua también es miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC. En este sentido, maestra, ¿qué participación tiene la biblioteca en el comité? Y ¿cuáles son los avances y beneficios que ha tenido pertenecer al comité? Bueno, pues mira, nosotros nos vinculamos a través justamente del subcomité de preservación documental y como sabes, ese subcomité lo que teníamos en objetivo era pues sacar adelante la publicación de una norma mexicana sobre acervos documentales en donde se dieran los lineamientos justamente para su preservación. En eso trabajamos pues un montón de años. Este grupo de restauradores pues que son para mí ya líderes en nuestro país, ¿no? La verdad es que esa norma ha sido muy buena para nosotros porque es muy difícil tomar las directrices internacionales y aterrizarlas a tus acervos. No es lo mismo. Entonces lo que nosotros hicimos fue justamente consultar esas directrices internacionales, las mejores que había en su momento, y ver cómo las podíamos aterrizar de nuevo a una realidad mexicana. Lo mismo que te comentaba yo de Códicis, que no te puedes traer un curso que está ideado para los estudiantes europeos, pues es lo mismo. Un estándar internacional, pues sí, a veces aplica, pues, te ponen una serie de lineamientos que dices, ¿y cómo aterrizo esto en este país, no?
Entonces, eso fue lo que hicimos. Y tratar de poner como los lineamientos básicos para que la gente que no tuviera conocimientos en conservación le sirviera de guía, le sirviera de soporte. Para nosotros ha sido fundamental, o sea, realmente nosotros la tomamos como guía en la biblioteca, formamos a la gente con ella, y ahorita que estamos haciendo justamente el proyecto de Códicis, exactamente lo que nosotros les comentábamos era que ya existen, por ejemplo, esas iniciativas que ya se aterrizaron a una realidad latinoamericana y que no existen, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, van a servir como de guía para que eventualmente en esos países donde todavía falta, la tomen como referencia porque es más cercana que pues, poner una de los museos de Estados Unidos o europeos, ¿no? Pues no puedes hacerlo tan fácilmente. Entonces, yo creo que la vamos a adoptar un poco para el curso, para la parte de conservación. Y bueno, pues estamos también en esa fase de distribuirla. La verdad es que la norma había salido de la imprenta justo cuando llegó la pandemia. Y como los acervos se cerraron, pues ya no pudimos llegar tan fácilmente a que se distribuyera de manera física, ¿no? Se ha distribuido de manera digital, pero no de manera física. Entonces todavía nos falta ese pedacito, ese año que nos comió la pandemia en ese aspecto, ¿no? Y pues lo que queremos es que pues más instituciones la conozcan y la adopten, porque sí falta hacer esa difusión de esas normas que ya pues han resumido mucho trabajo de la gente que comprende ese tipo de cosas, ¿no? Igual todas las normas que ha hecho Cotendoc es gente que está metida y que entiende esa problemática y ya deja pautas para no empezar desde cero e inventarte el hilo negro, ¿no? Y sobre todo en beneficio de la historia de México y la preservación de los documentos que es tan importante para conformar nuestra identidad cultural. Mencionaba la, la pandemia como, pues sí, un tema que nos llevó a repensarnos y a reconfigurar nuestras formas de relacionarnos. Y en este tema, ¿cómo ha sido para ustedes el confinamiento por la pandemia? ¿Qué retos les ha llevado a enfrentar y qué aprendizaje también les deja? Pues mira, afortunadamente nosotros ya habíamos avanzado mucho en cuestiones digitales. Digamos que la salida a casas que estuvimos en la primera etapa de manera virtual y justamente con el proyecto de Memórica encima, pues sí nos pusimos a trabajar mucho en casa, trabajando lo que te comenté sobre los metadatos. O sea, fue nuestra oportunidad de decir, oigan, ya que no podemos avanzar ahorita, pues sentémonos a revisar un montón de cosas si están bien o no están bien. Entonces, aprovechamos y mejoramos mucho todo lo que son la información alrededor de las colecciones digitales. También nos dimos cuenta que no nos podíamos desaparecer al 100% porque hay gente que necesita de los acervos para terminar investigaciones, para hacer publicaciones o terminar tesis. Entonces, sí, a veces tuvimos que hacer saltos para ayudar a esos casos y digitalizarles lo que necesitaban, independientemente de que dices, bueno, después catalogamos, después hacemos metadatos, pero ahorita les damos el material, ¿no? También tuvimos que llevarnos también algunos recursos en imágenes para poder tratar de salir con otras cosas como exposiciones virtuales. O sea, no podíamos tampoco desaparecer al 100%, ¿no? Entonces, habíamos trabajado en exposiciones presenciales y lo que hicimos fue, bueno, pues ya tenemos la información. Ahorita no podemos traer curadores que vengan a consultar el acervo, pues ya tenemos textos que alguna vez sirvieron de cédulas acá en la sala, pues vamos a volverlas virtuales. Entonces, de repente hacíamos como
turnos para venir, no estar todos y llevarnos material para trabajar en casas, ¿no? Después, bueno, lo que comentábamos de los acervos, la problemática de los acervos históricos es que pues los edificios históricos no los puedes abandonar. Y pues sí, nos llegó un momento en que llegaron las lluvias, la gente dejó de limpiar los jardines, se taparon las tarjeas y empezó a haber filtraciones de agua por todos lados y eso nos obligó a regresar. Aunque sea en turnos, pero nos obligó a regresar y estar pendientes. Es que no puedes ignorar por completo los acervos, ¿no? Porque sí te dan sorpresas y no quieres una inundación y no quieres otros problemas mayores, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí pues hemos estado siguiendo atendiendo gente que nos busca, que necesita cosas y pues tratamos de resolverlas al menos de manera digital, ¿no? Eventualmente hemos tenido que recibir alguna persona que llega y nos dice necesito esto, esto, esto y esto, se va y luego se lo mandamos a sus casas. Pero esa es la forma como hemos tratado de estar, manteniendo también algunos programas de conferencias, de nuevo, así como ahorita, virtuales, pero pues lo mantenemos, ¿no? Entonces sí ha sido crecimiento y ahora que estamos tratando de venir de forma seguida, no estamos abiertos al público, aunque estamos tratando de atender solicitudes, pues también ha sido momento de mejorar los inventarios. Los espacios que nosotros tenemos son sumamente amplios, así que no nos estorbamos unos con otros y hemos estado también revisando pues esa parte que es necesaria. Entonces ahorita que no tenemos público que atender, pues aprovechamos también hacer ese trabajo de otra forma, ¿no? A veces el que nos espera siempre adentro. Pero dentro de estas imposibilidades y también posibilidades, ¿qué servicios puede eh, tener o utilizar el usuario o quieran acercarse a la biblioteca? ¿Cómo pueden hacerlo a través, obviamente, de la tecnología? Pues mira, ahorita el sitio, bueno, les permite tener acceso a los recursos digitales que ya tenemos. También tienen acceso a las exposiciones, tienen acceso a recorridos museográficos que se grabaron, a libros, a texto completo, a ediciones sobre nuestros propios libros que hemos sacado ya como producto de investigación. Todo eso son formas como la gente se puede acercar, ¿no? Ya muy en particular que algo se necesite, bueno, pues ya nos tienen que contactar de forma directa. Ahora, pues también nos encuentran cuando pertenecemos exactamente a todos esos proyectos digitales, que a lo mejor tienen pues muchas, por ejemplo, el de proyectos de primeros libros, pues tienen otros impresos que nosotros no tenemos, pero ahí estamos. O sea, de alguna manera hay una forma de acercamiento. Memórica es otro, el repositorio institucional es otro. También, por ejemplo, pertenecemos al proyecto de encuadernaciones históricas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues es otro proyecto. El proyecto de marcas de fuego, pues también es otro que también involucra a otras bibliotecas. Entonces, es todas esas ventanas, todos esos proyectos en los que estamos abiertos, son formas de acceso a la biblioteca, ¿no? Por lo menos te van diciendo en diferente forma qué hay, ¿no? Porque a lo mejor si te describo una encuadernación, pero también te estoy diciendo qué libro tiene esa encuadernación, entonces te vas enterando qué hay. Y en algún momento pues alguien nos dice, oh, es que yo vi esto y entonces yo necesito esto. Entonces esa es la ventaja de estar en varios proyectos colaborativos, no solo locales, sino también internacionales, ¿no? Indudablemente, este proceso que estamos viviendo todos a nivel nacional y mundial en cuanto a la pandemia va a quedar en la memoria, va a quedar en el resguardo también, el resguardar estas conferencias que tenemos vía Zoom,
todos estos procesos y estos cambios que llevan las instituciones y que en algún momento otras generaciones podrán ver y podrán saber cómo vivimos nosotros este proceso. Y las bibliotecas tienen esta necesidad también de, más allá de resguardar y también es poner a disposición estos documentos, en tanto influenciar el aprendizaje de cómo se lleva a cabo este proceso de preservación y también de difusión del patrimonio documental. Y uno de los programas que trabaja en esto es Memorias del Mundo. En este sentido, maestra, la Biblioteca La Fragua se relaciona con el programa de Memorias del Mundo y de qué manera. Sí, nosotros, lo que nosotros hicimos fue postular 4 documentos. Bueno, creo que son más bien 3 documentos a Memoria del Mundo, exactamente porque entendemos la importancia de esas postulaciones que hicimos. Una de ellas es nuestro códice, un códice colonial que es el Códice Sierra Texupan, porque es único ya en su género. Además, en su forma, en su tipología, como fue ideado de un libro de cuentas que reporta los gastos de la comunidad de Santa Catalina Texupan en la Mixteca Alta, pues quedaron muy pocos. Seguramente en la época este tipo de contabilidades se debieron haber llevado, pero pues algunos documentos se perdieron en el tiempo. Entonces, por su importancia, pensamos que era muy bueno que estuviera reconocido como Memoria del Mundo México y obtuvo esa distinción. Otro libro que también postulamos, hablando de lo que te dije también de su rareza, es los libros que se llaman los Opera Medicinalia, que son 4 tratados de medicina de digamos, una medicina teórica que se dio en el siglo XVI. Es un impreso mexicano del siglo XVI que forma parte también de este proyecto que te comenté. Pero lo que tiene de interesante es que solo sobreviven 3 ejemplares en el mundo, de los cuales el nuestro es el completo. Uno, le faltan algunas cosas, otro no está completo, los 2 están en la universidad, en la Biblioteca Pública de Nueva York, pero en México es el único que queda. Imagínate, es un impreso mexicano, es nuestro, y sin embargo ya nada más queda ese. Entonces era muy importante para nosotros que estuviera cobijado por Memoria del Mundo, porque aparte de que permite que la gente lo conozca, cuando la gente lo conoce, lo protege de alguna manera, lo resguarda, todos nos volvemos como aliados en esa conservación, ¿no? Entonces, para nosotros es un documento muy importante, te digo, es el primer libro teórico de medicina en México. Y además, bueno, aparte de que está impecable, está completo, pues tiene una encuadernación de autor, una encuadernación hecha por el famosísimo Brugalla de Barcelona. Entonces, pues tiene muchas cosas que lo hacen especial. Entonces, ese también se postuló a Memoria del Mundo. Y el otro que tiene 2 distinciones, por eso es que yo pensé que eran 4, pero son 3. Lo que pasa es que una tiene Memoria del Mundo México y otra como Memoria del Mundo América Latina, es el Canto General de Pablo Neruda. Es un impreso del siglo XX, de 1950, que salió por Talleres Gráficos de la Nación. Es un libro muy interesante en la forma desde cómo fue concebido, porque la edición estaba pagada desde antes de que llegara a la imprenta y se distribuyó en gente que sabían que iban a comprarlo. Entonces, los nombres de todas las personas que habían pagado su ejemplar están listadas al final del libro. Tiene los cantos que fueron, las guardas fijas, tanto la de enfrente como la de atrás. Una es de Rivera y otro es de Siqueiros. Entonces, la conjunción Neruda, Siqueiros,
Y, y Rivera, pues lo hace muy interesante. Además de que ellos planearon que cuando saliera la edición, los primeros ejemplares se iban a llevar la firma de ellos. Entonces, pues todavía le daba como un valor adicional, ¿no? Un valor histórico adicional a cada uno de esos ejemplares. Los ejemplares estaban foliados. Y otra cosa muy interesante es que también es el editor, ¿no? Fue Talleres Gráficos de la Nación. Y eso hace una obra muy importante en muchos aspectos. Está considerada como una joya de la literatura, digamos, pues latinoamericana. Y además tocó muchísimas partes del mundo en ese momento. O sea, su alcance fue increíble. Entonces, bueno, nosotros, a sugerencia de la anterior presidenta de Memoria del Mundo México, postulamos nuestro ejemplar, pero después nos dimos a la tarea de recabar, junto con otras instituciones, que fue la Universidad Iberoamericana, el campus de la Ciudad de México, en Santa Fe, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas a través de la Biblioteca Nacional, que resguardan otro ejemplar, la Secretaría de Cultura a través de 2 bibliotecas particulares que son la de Jaime García Terrés y la de Carlos Monsiváis, que ellos también tenían un ejemplar. En Puebla también estaba el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que la Biblioteca Tolá tenía un ejemplar, y nosotros reunimos esos 5 ejemplares y lo postulamos a Memoria del Mundo América Latina. Y también obtuvo esa distinción. Nosotros no podemos ahorita, digamos, postular la biblioteca como tal, porque pues es una biblioteca abierta y tú sabes que las colecciones en Memoria del Mundo deben de ser colecciones cerradas. Y nosotros, bueno, pues todo el tiempo estamos recibiendo donaciones, entonces somos una colección abierta. Eventualmente, pues tendremos que postular nosotros nos gustaría mucho postular el fondo jesuita, pero porque ese es un fondo cerrado, es una colección cerrada. Pero pues es mucho trabajo de documentación para el programa y bueno, ya también tenemos otros candidatos para cuando se vuelva a reabrir las convocatorias de forma normal, ingresarlos y bueno, del canto general lo queremos llevar al Comité Internacional, junto ya reuniendo ejemplares de esos que están en otras bibliotecas del mundo. En cada capítulo de esta serie, si algo salta a la vista y a los oídos es de todas las personas que han participado en estas entrevistas, es la forma en la que hablan de sus instituciones y la forma en la que hablan de la importancia de preservar los documentos. Este orgullo y la responsabilidad que se tiene estar frente a una institución que lleva y que permite seguir construyendo el conocimiento y la identidad del país. En esta medida, me gustaría preguntarle, maestra, ¿qué significa para usted trabajar en este camino y en esta biblioteca? ¿Y qué le diría a quienes están interesados y también a quienes no conocen todo este trabajo? Pues mira, la verdad es que para mí ha sido una experiencia de vida impresionante. Yo todavía me acuerdo la primera vez que entré, cuando me contrataron, y entré por primera vez al acervo, se me fue el aire. Dije, Dios mío, yo soy responsable de esto. O sea, como conservadora, porque yo entré como conservadora. Y sientes un gran peso, la verdad. Sientes el peso del conocimiento. Y creo que una de las cosas que aprendí es que aquí somos como guardianes. Realmente hacemos esa función de guardianes del saber. O sea, realmente si te pones a pensar en las bibliotecas que tiene Puebla, que tiene 3 con fondo antiguo, pues realmente guardamos el conocimiento de la ciudad. O sea, la historia de nuestra ciudad está aquí. Entonces tenemos un papel muy importante y la verdad, estas bibliotecas, yo siento que terminan expulsando a las personas que no las quieren. Te exige quererlas.
te exige dedicarlas, conocerlas, interesarte por ellas, ver más allá de lo que está en el día a día, ¿no? Y cuando no tienes esa misión en el corazón, creo que las propias bibliotecas te sacan, incluso los archivos también te sacan, porque sí necesitan gente que tenga eso en el alma, saber ser un guardián del conocimiento. Eso es lo que yo te puedo explicar de manera muy personal, ¿no? Pero sí creo que implica mucha responsabilidad. Em, no son fáciles, son acervos muy grandes. O sea, nosotros conservamos em, al menos unos 98,000 ejemplares en libros y pues todo ese conocimiento pesa, ¿no? Y pues va creciendo. Me imagino que en archivos, imagínate la cantidad de documentos que pueda haber. Pero cuando aprendes a quererlos, empiezas a entenderlos, es más fácil. El trabajo es más fácil y fluye. Y cuando tienes un equipo de trabajo que se conecta con ello, es mejor. Porque la verdad es que esto no funciona si no trabajas en equipo. Necesitas tener gente contigo que navegue contigo en ese barco, ¿no? Muchas gracias, maestra, por haber compartido de esta manera su trabajo en la biblioteca y llevarnos a través de, pues, de esta pantalla a conocer un poco más de la biblioteca La Fragua. ¿Algo más que quiera compartir con nuestro auditorio? No, pues yo nada más les quiero agradecer esta oportunidad. Pues la verdad es que no hemos podido volver al ILSE. Me encantaba ir y estar allá. Pero pues ya, como tú dices, son momentos. Sabremos esperar y ya regresaremos a volver a encontrarnos y volver a abrazarnos y volver a tener nuestras reuniones como antes las hacíamos. Y mientras a seguir trabajando, tenemos que pasar este momento, ¿no? Como sea. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. No nos queda más que aprender, aprender del momento y esperar que todo se solucione y trabajar por ello. Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado y desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Agradecemos una vez más a la maestra Mercedes Isabel Salomón Salazar, directora de la Biblioteca José María Lafragua, por habernos acompañado en este recorrido y por ser ya parte de esta serie. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.